Entonces, nosotros una vez que ya estamos midiendo, porque acuérdense que estamos monitoreando la información de nuestra base de datos, vamos a reutilizar ese monitoreo. Lo único que estamos diciendo es vamos a ampliar el periodo de análisis, es decir, para el monitoreo de salud de nuestra base de datos, a lo mejor decimos, monitoreamos cuántos bloqueos hay cada minuto, cada 5 minutos, cada hora. Pero para un análisis de capacidades, a lo mejor tengo que hacer cuál es el promedio de bloqueos que tengo por mes, por mes. Entonces, para hacer ese cálculo de los bloqueos por mes, en realidad no es otra cosa más que sumarizar los que ya tenemos diarios. Solamente el tiempo, la ventana de tiempo que estamos considerando es más amplia, ¿no? Ese sería nuestro punto. Entonces, la idea es hacer una proyección de esas métricas para observar cuál es el valor en la base de datos y cómo nos podemos adelantar. Establecer los indicadores de performance necesarios para realizar las estimaciones. Por ejemplo, el histórico de los respaldos, el análisis de bloqueos, que es el que yo comentaba ahorita, considerar aplicaciones afectadas, números de bloqueos, duración de bloqueos en segundos, por ejemplo, usuarios y recursos bloqueados, número de deadlocks, ¿se acuerdan que era un deadlock? Bloqueos o interbloqueos, ¿no? Que decíamos, donde la base de datos determina cuál es la opción o cuál es el proceso que nos está deteniendo y decide cancelar alguno de los dos. Solicitudes de bloqueo, tiempo de espera de los bloqueos. Conexiones de usuario por día, por ejemplo, también es una buena opción. ¿Cuántos tengo sesiones o conexiones en hora pico y en hora no pico? También, ¿no? Acuérdense que es muy parecido a lo que ya comentamos del monitoreo, solamente que ahora va a ser la ventana más amplia. Considerar las capacidades actuales, ¿no? Por ejemplo, estimar los volúmenes esperados en el corto plazo, y aquí ya hablamos de un corto plazo menor a 6 meses, ¿no? Mediano plazo, típicamente, digo, esto no está en piedra, pero, pero es de referencia, ¿no? Generalmente así se maneja. En mediano plazo hablamos de entre 1 y 2 años, y ya largo plazo más de 2 años, ¿no? Obviamente a más largo plazo pues se complica todavía, ¿no? Pero vean que sí lo tenemos que hacer. En algunas empresas contratan garantías, ¿no? Cuando compran el hardware, y esas garantías son por 3 años o 5 años, ¿no? Entonces lo que nos están diciendo es, este equipo debe de durar 5 años para lo que se compró. Esa es la idea, ¿no? El análisis puede ser por métrica, o sea, bloqueos, espacio en disco, conexiones, etcétera, o tomar algún indicador en particular. Algunos de los más utilizados, como decíamos, son por hora pico, por día en hora pico. Cada conexión consume memoria, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, aun cuando se conecten, a muchos desarrolladores les encanta, en verdad que les encanta, mmm, abrir conexiones y no las cierran. O sea, luego algunos, el otro día veía un código casi de sentencia que mandaban a SQL, sentencia que abrían con una nueva conexión. O sea, no la reutilizaban la que ya habían abierto. Entonces, claro, la base de datos pues, lo puede atender, solo que es una nueva conexión, ¿no? Para la base de datos, y consume memoria, poquita, pero consume. Y entonces, si esas conexiones las dejan abiertas,
pues me está quitando recursos. Capacidad en disco, ¿no? Ya habíamos comentado también cuánto disco tengo, ya sea disponible o en porcentaje, ¿no? A veces en porcentaje no nos ayuda mucho porque a lo mejor 1% de 5 teras, que sería, ¿cuánto sería el 1%? Serían 50 gigas, ¿no? Algo así. 50 gigas, a lo mejor 50 gigas me alcanza para 3 meses al ritmo que traigo. Entonces, a lo mejor puede ser suficiente todavía, ¿no? Entonces, porcentaje a veces no es tan realista, ¿no? Pero digo, también lo podemos usar. Es más frecuente cuánto tengo disponible, ¿no? Porque eso sí es lo real, ¿no? El performance del disco también es una buena opción. Las lecturas y escrituras por segundo, cuánto es lo que estamos haciendo. El esquema de respaldo, cuánto tiempo se almacena el respaldo, también ese es un buen punto, ¿no? ¿Cuánto tiempo se almacena el respaldo? Porque nuestro respaldo, recordemos, es una cosa es que yo haga el respaldo, por ejemplo, diario, pero la demanda puede ser de necesito el respaldo diario de los últimos 3 meses. Entonces ya no hablo de un respaldo. Y si la base de datos son 100 gigas, entonces de los últimos 3 meses estamos hablando de 90 archivos. 90 archivos de 100 gigas ya son, ¿cuánto es? 90%, 9,000, ¿no? O sea, 9 teras. 9 teras. Necesito 9 teras para guardar 900, 90 respaldos, 3 meses, de un respaldo diario. Entonces ya 9 teras, pues ya no suena tan despreciable, ¿eh? Ya es así como que, caray. Y luego les digo, hay empresas como sector financiero que les piden muchas cosas que sean 10 años, olvídense. Luego terminamos diciendo, bueno, ya guardo un respaldo diario por 3 meses y un respaldo mensual de los últimos 10 años. Pero ya cambia el escenario. Eso puede ser también. Ay, no sé qué hice. Ay, espérenme que me regrese. No sé cómo hice eso. Aquí estábamos, ¿no? El procesamiento en general, ¿no? Las consultas, cuántas consultas estamos haciendo, cómo las estamos ejecutando, etcétera. Por componentes también es una alternativa, ¿no? Que utilizamos. A veces se complica llegar a ese detalle, pero podemos identificar en términos generales cuántos recursos tenemos, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, voy a tener un componente o el sistema operativo va a ser un Windows Server 2022, van a ser métricas, la métrica son máquinas virtuales y voy a tener 2 máquinas virtuales. Cada una va a ser un hardware o van a ser 6 equipos, ¿no? En este caso ya hasta nos dan el modelo HP DL980 con 256 gigas en memoria RAM. La métrica, número de procesadores, 4 octa-core, o sea, 32, ¿no? 32 cores. O sea, sí está grande esta máquina. En el software podemos decir tengo SQL, instancias de bases de datos, tengo 12 instancias de base de datos. Y a lo mejor todavía más amplio, voy a poner un geoclúster para replicar datos en otro país o en otra ubicación y voy a necesitar 6 nodos de un geoclúster. Entonces también puede ser a este nivel donde incluimos o agrupamos todos los componentes según las características, ¿no? que tiene nuestra máquina.
Una vez que ya tenemos lo que estamos midiendo, pues es ya hacer el crecimiento estimado. Podemos utilizar cualquier herramienta de pronóstico. Dirían, y aquí decimos, ¿es lo mismo posible que probable? Ya habíamos dicho, no. Posible es, yo no tengo la certeza de un número, ¿no? Y está más basado en una creencia, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en la tarde va a ser frío. Pues es posible que haga frío, ¿no? Porque pues, todos los días ha estado haciendo frío, ahorita hace frío, entonces pues es posible que haga frío. Y ya probable, ya hemos dicho, implica un cálculo, ¿no? Entonces, si hiciéramos el análisis de las temperaturas, ¿no? Por minuto, por ejemplo, o por hora, podríamos decir, a las 5 de la tarde, entonces sí va a ser frío con una probabilidad de 90% que esté abajo de los 15 grados. Entonces yo ya tengo un número. En nuestro caso, en realidad, como son métricas y tenemos los números, si podemos hacer algo más acertado, ¿no? Aunque sea el cálculo de los números que estamos midiendo. Acuérdense que tenemos conexiones, número de bloqueos, tiempo de consultas, uso de procesador, eh, espacio en el disco duro, número de registros, etcétera. Entonces, tenemos números, entonces es más común que podamos hacer ese cálculo, ¿no? Podemos utilizar nosotros que somos pseudo-mathematicians, pues podemos utilizar técnicas de pronóstico, ¿no? De pronóstico típicas, Boston-Jenkins, medias móviles, redes neuronales, regresión lineal, ¿no? Y si no sabemos nada de esto o ya no nos acordamos, pues aunque sea, dirían, pues definir una tendencia y utilizar Excel. A nosotros nos funciona, ¿no? O sea, en Excel ya ven que tienen los números y ahí le dan un clic derecho y ahí les ponen trend line, ¿no? Entonces, para nosotros, para nuestro fin, también nos funciona eso, ¿no? Para tener una idea de cuál es el comportamiento y hacia dónde vamos. Pues típicamente no decimos, oye, de aquí a marzo vamos a ocupar el 85.32 de espacio en el disco. Y si no llego al 85.32 y llegué al 86.12, pues no es algo grave, ¿no? O sea, es manejable. Por eso es que, pues ahora cualquier solución, herramienta técnica de pronóstico nos ayudaría. Lo importante es que digamos, oye, vamos a andar por ahí del 80%, ¿no? Y luego ya llegó marzo y estamos al 90%. O estamos al 95%. Dices, hoy creo que sí me desfasé un poco, ¿no? Pero cualquier opción es buena. La idea es que tengamos una idea de que podemos proyectar nuestras métricas de alguna manera, tener una idea de hasta cuánto podemos estar así. Y de ahí estas preguntas, ¿cuánto se puede proyectar en un pronóstico? ¿O de qué depende? ¿Cuánto se puede proyectar en un pronóstico? ¿O de qué depende? Pues según yo depende de cuánto tomemos en el pasado lo que podemos ir hacia adelante, ¿no? Okay. O sea, no puedo tomar un día y esperar 3 meses de pronóstico, obviamente, ¿no? O sea, debe de ser coherente lo que... Exactamente.
Exactamente. Justo es eso. No podemos decir hoy, ¿no? Hoy, bueno, hoy es sábado, ¿no? Bueno, no importa. Hoy sábado voy a monitorear cada minuto, ¿no? Porque se me ocurrió, ya dijimos que no es una actividad aleatoria, ¿no? Pero pues, hoy no tengo nada que hacer, voy a monitorear cada minuto. Y no poder, y decir, bueno, pues como es cada minuto, pues tengo, ¿qué? 3,600, no, minutos son 60 son 1,500 datos, ¿no? No sé, 1,200 datos. Entonces no puedo esperar que con un día, aunque son a lo mejor muchos datos, 1,200, que ni son tantos, ¿no? Pero 1,200 datos, no puedo esperar con eso, efectivamente, como dice Héctor, ¿no? No puedo esperar decir, pues entonces en junio del 2024, este va a ser el uso del procesador. No, lo que debemos hacer es justamente recopilar esa información histórica y la vamos agrupando. Lo importante es que cuando hablamos de pronósticos, generalmente podemos estimar, de hecho, entre 1 y 3 unidades de tiempo. Unidades de tiempo. Quiere decir que si yo estoy monitoreando, decíamos, cada minuto y quiero hacer un pronóstico y tengo todo lo del sábado, 1,200 mediciones, pues podría proyectar, pronosticar, pues unos 3 minutos adelante, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Eso nos lleva a si quiero pronosticar los siguientes 3 meses, pues debería de tener el histórico, no sé, de los últimos 3 años, ¿no? 36 meses. O sea, 36 meses para que tenga una idea de cuál va a ser el comportamiento de los siguientes 3 meses. Entonces, típicamente es entre 1 y 3 unidades de tiempo. Lo importante es que la unidad de tiempo se mantenga, ¿no? Si quiero pronosticar cómo nos va a ir en todo el 2024, híjole, pues debería de hacer análisis anuales, ¿no? Así de, oye, pues al menos tienes, no sé, las ventas, ¿no? O el consumo de datos de los últimos 20 años, como para tener una idea. Entonces sí, se puede complicar. ¿Por qué alguien a lo mejor podría decir, oye, pero pues puedo poner más allá de 3 unidades de tiempo? Sí, sí es cierto. El tema es que recuerden que el pronóstico es a futuro, ¿no? Entonces, a medida que yo me alejo de ese futuro, a medida que yo me alejo de ese futuro, el pronóstico tiene un margen de error más grande, porque ya no tengo los datos reales. Entonces, pues sí, podría pronosticar todo 2024 mensualmente, ¿no? De espacio en disco duro. Pero cuando llegue diciembre del 2024, pues voy a ver que seguramente no le atiné mucho, ¿no? Pero es por eso, porque ya mis valores se van alejando, ¿no? Por eso es que una unidad de tiempo, pues es lo más común, ¿no? Y a veces es suficiente para nosotros. 2, 3 unidades de tiempo. Por eso, inclusive veanlo en los pronósticos del clima, ¿no? Google, ¿no? O bueno, estos del el weather, que están más avanzados, diría yo, vean que les ponen 2 semanas, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el pronóstico a 2 semanas, ¿no? Y aún así, dirían algunos, se equivocan, ¿no? Que te dicen, oye, que va a seguir haciendo frío, ¿no? Y ahí nos ven el 31 de diciembre así con un calorón. Sí ha llegado a pasar, bueno, no tanto calor, pero no como decían, sí ha llegado a pasar, ¿no? Y es por eso, porque no tenemos no podemos pronosticar
muy adelante, ¿no? Se complica. Una vez que ya tenemos ese pronóstico, hay que hacer un plan. ¿Qué es ese plan? Identificar los cuellos de botella para generar el análisis de capacidades. Como les decía, si voy a comprar disco duro y ya sé que tengo que hacer una licitación y que tengo que ir con el director a pedir presupuesto y que el director me va a pedir que haga un análisis de por qué se acabó el espacio, eso debería de estar dentro de mi análisis de capacidades, ¿no? Lo ideal sería que yo ya fuera con todos estos elementos, ¿no? O sea, decirle al director, mira, señor director, se va a acabar el espacio del disco duro, estimo que sea para marzo, entonces necesitamos comprar disco duro porque el área de mercadotecnia hacía campañas cada mes y ahora los va a hacer cada 15 días y eso nos está incrementando el número de usuarios y el almacenamiento en el disco duro y obviamente las ventas. Entonces, pues si no compramos el disco duro ahorita, para marzo, para junio del 2024, se va a llenar el espacio. De ahí, pues obviamente a lo mejor nosotros no tomamos la decisión, ¿no? Nos mandará felizmente lejos, pero nosotros avisamos, ¿no? O sea, yo ya le dije, oye, la situación es esta, vamos a necesitarlo y seguramente nos dirá, no lo autorizo. Pues ya me iré así triste y desconsolado a buscar un plan B, pero yo ya avisé. Entonces, cuando llegue marzo del 2024 y ya no tenga espacio, dirían algunos, voy a sacar mi correíto donde le enseñé la presentación y le dije, ¿te acuerdas que en diciembre, antes de que te fueras de vacaciones, ¿no? Te dije que ya no tenemos espacio. Bueno, pues ya se acabó. Y ya no hay. Ya entramos en otro proceso, ¿no? Del reactivo, dijimos. Oye, ¿qué hacemos eso? Bueno, pues podemos hacer esto, borrar datos, ¿no? Pero es que el usuario dice que no, que en la página pueden consultar hasta 2 años de historia. Pues no tenemos esa capacidad. O pagas un sobreprecio, ¿no? También pues mira, puedo pedir el disco duro de manera urgente, me lo traen mañana, pero nos cuesta el triple. Ni modo. Entonces sí, ¿no? Definir, aquí le llamamos la estrategia de intervención para ese crecimiento. Intervención, ¿no? De acuerdo a las necesidades de negocio, considerar el tiempo para aplicar el cambio. Como decíamos, no voy a pagar el servidor durante las ventas nocturnas, ¿no? Bueno, no sé por qué me acordé. Es que creo que escuché muchos anuncios de ventas nocturnas y ya por eso. Pero no voy a pagarlo durante las ventas nocturnas. Seguramente van a decir, no, pues el lunes, ¿no? El domingo en la madrugada, no sé cuándo terminan, ¿no? Monitorear los recursos y definir esas métricas. Definir umbrales, pero ahora estos umbrales son para intervención, complementarios a los del monitoreo que hacíamos. Intervención de las capacidades. ¿Cuál es el espacio utilizado? Cuando el espacio utilizado alcance el 80% de uso, iniciar el plan de intervención. ¿Cuál es el plan de intervención? Comprar más disco, cambiarme de hardware, cambiarme de manejador de base de datos, poner otro servidor, ampliar la memoria, etcétera. O sea, yo debo de tener un plan y en este caso me involucra más tiempo. Para eso es este plan de intervención, a diferencia del monitoreo que decíamos preventivo, que va más orientado a la operación, o sea, al día a día. Monitoreo preventivo va al día a día.
O sea, el de cómo estamos hoy, cómo está el servidor, cuántas conexiones tengo hoy, ¿no? ¿Cómo está el espacio en disco duro? Ah, pues bien, nadie se queja, todo está maravilloso. Pero aquí lo que estamos diciendo es sí, ese monitoreo me lo traigo, pero para sumarizarlo y decir, a lo largo del 2023, el promedio de uso del procesador fue de el 75% mensual. Pues yo ya tengo una idea más clara de si se está o no ocupando. ¿Ok? Definir ese plan de intervención una vez alcanzado este umbral, ejecutar el plan. O sea, ya llegué al 80%, activo mi plan. ¿Qué es mi plan? Ir a hablar con el director, hacer el análisis de qué está ocupando el espacio, pedir cotizaciones, ir con el área de compras, evaluar proveedores. Ese es mi plan, ¿no? Adquirir nuevo hardware, depurar información, migrar de versión. Vean que migrar la versión, por ejemplo, eso también es típico de un resultado de análisis de capacidades, ¿no? También es común. ¿Okay? ¿Dudas hasta acá? No. Ok. Migración. ¿Por qué nos tenemos que migrar? ¿Por qué nos tenemos que migrar, por cierto? Depende, ¿no? Hay veces que sale más barato migrarnos a un nuevo, digamos, servidor que al viejo o al antiguo, remodelarlo, digámoslo. Entonces, ese es uno que se me ocurre. O si cambiamos de sistema. Si dejan de pagar una licencia, pagan otra y hay que justo cambiar. Sí. También se queda obsoleta. Obsoleto, exactamente, también. Tenemos, puede ser de estrategia, ¿no? Como decían, ¿no? Hay que cambiar la versión. Vean, inclusive, ¿se acuerdan que teníamos un end of life, end of support? Dijimos que nosotros debemos de estar muy al pendiente de esas fechas, ¿no? Entonces, si nos llega el end of support, sobre todo, es casi de ya tienes que migrar, ¿no? Y lo tenemos que considerar porque una migración de bases de datos, por ahí uno de sus compañeras, no me acuerdo, hablaba de migración, ¿no? No es trivial, no es trivial. O sea, casi yo les diría, si alguien hace migración o su plan de migración de su basesota, ese es su proyecto, ¿no? O sea, no es nada trivial. Involucra muchas cosas. Vean que técnicamente, ustedes vieron que en mi máquina yo tengo instalado Postgres 13, 14 y 15. O sea, cambiarme a la versión 15, yo como DBA, técnicamente podría ser algo muy sencillo. Pues lo instalo, ¿no? O sea, lo instalo y ya saben, next, finish, ya está mi versión 15. Pero resulta que no es tan así. O sea, técnicamente yo les puedo decir, uy, pues mañana nos migramos, yo lo instalo, me desvelo hoy y ya mañana tienes el nuevo servidor. El problema principalmente es quién utiliza esa base de datos, cómo paso los datos, cómo paso la seguridad, cómo reconecto, cómo cambio las aplicaciones. Y si son cambios de versiones, cambios de hardware, cambios de manejadores de bases de datos, todas esas son migraciones. Puede cambiar el código. O sea, las sentencias mismas de SQL. Ustedes han visto que luego me equivoco así de, ay, no, aquí cómo se escribe.
porque o no me acuerdo, o entre que es un manejador u otro, o entre que cambia la sintaxis. Entonces también puede cambiar la sintaxis. Y ustedes dirán, bueno, pues si cambia, pues está bien. El problema es que yo ya tengo código hecho en otra versión. Entonces lo tengo que actualizar. Ese es de los grandes pains, ¿no? de las migraciones y de los desarrolladores, ¿no? No les gusta. Además de que ese código, los desarrolladores, ya dijimos, siempre están retrasados. Y entonces la migración, pues es como el de, pues yo ¿para qué quiero migrar? A mí me interesa entregar mi aplicación, mi pantalla, es lo que me pidieron. Migrar, inclusive los usuarios, puede ser que ni le vean ningún beneficio, ¿no? Es que tengo que actualizar la versión del manejador porque ya viene en el end of life. Y entonces si queremos tener soporte, pues debemos de tener la última versión. Y el usuario va a decir, ¿y yo qué? Pues yo qué, que tú no lo ves, pero lo necesitamos hacer. Entonces es una actividad que requiere de mucho esfuerzo y mucha planeación. Técnicamente podría ser que no sea tan complicada, pero más bien es todo lo que rodea la base de datos lo que estamos cambiando. Luego dice, no, es que ya migré la base de datos, ya hice la copia, ya la puse en otra máquina, ya está. Pues migrada ya está, pero así solita en otra máquina no me sirve, porque tengo que reapuntar, tengo que reconectar, tengo que ver cuál es la IP, la nueva IP, tengo que validar seguridad, tengo que validar funcionalidad de aplicaciones. Entonces, el mismo usuario el mismo usuario tiene que validar y probar, ¿no? Entonces, hay muchas razones para migrarnos. Por costo, ¿no? Ya lo dijimos, o sea, a veces nos cambiamos, o inclusive de hardware, ¿eh? Parece que no, pero yo tengo una maquinita y nos pasa, ¿eh? Y tú quieres comprar otro celular y resulta que el otro es más barato y con más memoria RAM o más procesador o mejores características. Sí, porque el hardware se va abaratando. Entonces te sale más caro, como bien decían, te sale más caro mantener el hardware viejito, porque ya se te descompuso y ahora ya no hay piezas, ahora ya no, ya te cobran el doble y terminas diciendo, no, pues mejor me cambio uno nuevo, ¿no? Entonces, por costo es común. Disponibilidad también, o sea, nuevas características del manejador de base de datos, también lo podemos tener. Y pues necesitamos cambiar la versión para usar esas nuevas características. Soporte, pues ya lo dijimos, se acabó el soporte. Cumplimiento, en algunas empresas también tienen que el cumplimiento es de que no pueden tener versiones viejitas, siempre debe de estar luego dicen las 3 últimas versiones, ¿no? Si acaso, o versiones soportadas. Entonces, también por seguridad, ya lo habíamos dicho, o sea, hay fixes, ¿no? Que hay que aplicar en la base de datos y pues por capacidad, manejador, esta máquina ya no nos da el ancho, ya lo tenemos que cambiar. Es importante considerar cómo se realizará esa migración, con recursos propios
o con un tipo de outsourcing, ¿no? Ahora se contratan algunas empresas que nos ayudan solamente a hacer esa migración, ¿no? ¿Por qué también recurrimos a esto? Porque cuando son recursos propios, pues lo que estamos diciendo es, deja de hacer lo que estabas haciendo y ponte a hacer la migración, ¿no? Entonces, nuevamente, equipo de desarrollo, deja de hacer eso que estabas haciendo, la liberación que tienes programada para el 31 de enero y ponte a hacer la migración. Porque si no, podemos tener un riesgo de seguridad, un incumplimiento. Entonces, no es tan común, ¿no? Porque quiere decir que nuestro personal debería de tener, pues le estamos asignando más actividades, ¿no? Y típicamente eso recae, ya saben, entre, pues más trabajo, ¿no? Pero puede ser, tenemos que decidir cómo lo vamos a hacer, ¿no? Aún si son recursos propios, deberíamos de levantar la mano para asignar, ¿no? A las personas a el proyecto y que le dediquen el tiempo que se necesita dentro de su horario laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la estrategia de migración gradual o en un solo evento? Gradual quiere decir, o sea, y poco a poco voy pasando una basecita, luego unas tablas, luego algunos usuarios de una máquina a otra, ¿no? Ustedes cuando cambian celular, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Gradual, o sea, de voy pasando mis contactos, luego mis aplicaciones, ahora tengo 2 celulares, o de plano dicen, hoy voy a apagar todo, desinstalar el anterior, configurar todo lo nuevo y ya mañana amanezco con mi nuevo celular. Eso sería en un solo evento, ¿no? Típicamente, como DBAs nos gusta que sea en un solo evento porque pues es, como su nombre lo dice, una vez, ¿no? O sea, sí me desvelo, sí voy todo el fin de semana a hacer la migración, pero una vez al año, una vez al mes. Y gradual, pues es de, pues vamos a ir pasando los datos cada fin de semana durante 3 meses. Pues quiere decir que 3 meses voy a estar trabajando así. Además de que estos graduales, si no los terminan, les digo, esto es temporal y esos temporales se quedan, ¿no? Entonces ya después, ya ni terminé de hacer la migración y ahora ya administro la versión nueva y la versión viejita. Ya administro 2, porque mi estrategia fue una migración gradual, ¿no? También la utilizamos, pero lo importante es que sea gradual y que tenga una terminación, ¿no? No tenemos migraciones eternas, ¿no? ¿Cuántos objetos estamos migrando, ¿no? Contabilizar estos procedures, triggers, funciones, tablas, vistas, usuarios, tablas con mayores cantidades de registros. ¿Cómo sé que ya pasé todos los datos? Pues debería de validar, ¿no? Tener cifras control, validación de que sí son los datos, que el saldo se presenta igual, etcétera, etcétera. Entonces tiene sus retos, ¿no? Si a esta migración típica de la base de datos le aumentamos el cambio de hardware, olvídense. Les digo que a nosotros, como DBAs, es así de, ay, tu siguiente misión, si decides aceptarla, es súper de alto riesgo, pero luego es mejor, ¿no? Menos doloroso. Cambio de hardware. A veces cuando cambiamos el hardware, aprovechamos para actualizar el manejador de base de datos. Pues ahora sí que dirían, ya estamos ahí, ¿no? Entonces también es común, aunque aumentamos el riesgo de falla. Entonces, con mayor razón tiene que haber validaciones, ¿no? ¿Por qué cambio del equipo? Pues puede ser cambio de procesador, memoria, son básicos para la base de datos, ¿no?
Queremos aumentar la disponibilidad, instalar un clúster. Un clúster, recordemos que es un conjunto de servidores que vamos a poner como si fuera una base de datos. Queremos aumentar la disponibilidad de la base de datos, o sea, si se cae la base de datos, que se tarde 20 minutos en recuperar, ¿no? Y que no pierda datos o que pierda los últimos 2 minutos. Estamos aumentando la disponibilidad de nuestra base de datos, ¿no? Queremos hacer procesamiento paralelo. Tengo más servidores de bases de datos. Voy a aprovechar los procesadores, pues también. Cambios en el almacenamiento, ¿no? Entre el RAID 0, RAID 1, RAID 5, es una migración, ¿no? Tengo una máquina con RAID 0 que no es protección y ya lo quiero proteger, lo tengo que cambiar a RAID 5. Pero como es disco duro, pues tengo que formatear. Entonces, pues tengo que hacer un proceso de migración o respaldo, ¿no? De un lado a otro, en lo que formateo, creo mi disco, etcétera, ¿no? Ampliar el DRP. El DRP es otro equipo típicamente con las mismas características de la base de datos, ¿no? Otro equipo, ¿no? Que está, dijimos, en otra localidad, en otra base de datos, ¿no? Cambio del manejador de base de datos, esto es súper común. Decíamos, si vamos a hacer un upgrade o una reinstalación, la mayoría de los manejadores traen en su wizard, ¿no? De actualización, pues es una opción que les dice, ¿quieres hacer el upgrade sobre esta versión? Y ya ustedes le dicen sí, y ya les hace la actualización. O en otros casos, pues lo que decimos es, no, voy a hacer una instalación desde cero, ¿no? Una instalación limpia. Sobre todo, dirían algunos, si ya tienen muchas áreas de oportunidad en su hardware, o en su manejador, pues mejor empezar de cero, ¿no? Dirían. También cambiarnos a la versión más reciente, ya lo dijimos, es una de las razones, ¿no? Para hacer una migración. Considerar end of life, end of support, las fechas, porque ahora que hicieron ustedes su tarea, vieron que, pues sí, las fechas en algunos casos parecerían muy lejanas, así 2025, etcétera, ¿no? Algunas ni tienen fecha. Pero lo que les decía, como esto no es trivial, la migración, nos están avisando con mucho tiempo de anticipación para que nos dé ese tiempo de hacer nuestra actualización y no después estemos corriendo, ¿no? Así de, ya se vence en agosto del próximo año, pero según mi plan nos vamos a tardar 9 meses y entonces ya no salgo y hay que ajustarlo y hay que acelerar el paso porque si no, me cierran la puerta. Por eso es el end of life, end of support. En verdad ha habido casos, inclusive clientes, usuarios, empresas que saben de estas fechas y las ignoran. Y después o pagan un sobreprecio o ponen en mayor riesgo la compañía o simplemente no salen a tiempo. Y fue una decisión de alguien que no supo expresar el riesgo que esto tenía. La ventaja que tenemos de estar actualizados, ¿no? Por ejemplo. Cambios en procesos, ¿no? Esta imagen que está aquí me gusta porque a veces también esto es común en las empresas que tenga de todo, ¿no? O sea, tengo bases de SQL, de MySQL, de Oracle, miren, hasta el innombrable lo ponen aquí, ¿no? DB2. Y entonces pasamos por un proceso de migración para decir, ¿saben qué? No, solamente nos vamos a quedar con 3 versiones o 3 manejadores. Entonces, bueno, de 5 ya pasé a 3 y a lo mejor en otra etapa tenemos que decir, ya nada más voy a usar 1.
Administrar 3 manejadores también me complica la administración. Ya dijimos que hay cosas, ¿no? Conceptualmente todos hacen lo mismo. Sin embargo, ya el de cómo se hace sí puede cambiar entre los manejadores, ¿no? Entonces, también es un factor, ¿no? Integrar manejadores de bases de datos es común y también sería parte de ese proceso, ¿no? En las empresas también cuando se juntan, ¿no? Así de una gran empresa que compró a la empresa pequeña y la empresa pequeña tenía sus datos en MySQL y aquí usamos Oracle. Entonces, pues hay que pasarse esos datos. Es una migración. Entonces, sí, también. ¿Qué es lo que recomendamos en estos casos? Definir un plan de trabajo, WBS, Work Breakdown Structure. Si no tenemos mucho conocimiento, también nos lo recomienda ITIL hacer una petición de información que se llama Request for Information, donde queremos saber qué hay en el mercado, ¿no? Tanto en hardware como software, ¿no? O sea, me voy a cambiar a otra cosa, va a invertir la empresa, pero no sé a qué, o sea, se vale. Y entonces le hablo a Amazon, le hablo a Google, le hablo a Microsoft, le hablo a IBM y les digo que me cuenten, ahora sí que me cuenten lo último de su tecnología, ¿no? Para que podamos decidir hacia dónde nos vamos. Eso nos lleva a algo que se llama un Request for Proposal, que serían como las licitaciones de las licitaciones pues para compras, ¿no? Es poner a concursar proveedores pues según las opciones del mercado. Estimar el tiempo de duración, ¿no? No hay migraciones eternas. O sea, si vamos a hacer una migración gradual, pues está bien, dirían, no pasa nada. O en un solo evento, también se vale, solamente considerar que no tenemos migraciones eternas. Si andamos en una migración eterna, olvídense. Acuérdense, eso es temporal y temporal ya se volvió definitivo. Y ahí es donde otra vez nosotros nos complicamos, ¿no? Luego dicen el H desarrollador, es que ya estamos todos listos para migrar, pero hay una funcionalidad que ya no aplica, que ya no está vigente y no lo puedo cambiar porque es crítico para el negocio y ahorita no tenemos tiempo. Y luego decimos, bueno, está bien, te dejo a ti temporalmente en el servidor viejito, en la base de datos anterior. Está bien, siempre y cuando sí determinemos cuándo te cambies, ¿no? ¿Cuál es el plan de acción para cambiarte? Si no, luego les digo, administramos ahora la versión nueva, la intermedia, la versión viejita, el manejador 1, el manejador 2 y ahora ya tenemos de todo. Se complica. Estimar el costo del cambio y pues obviamente quién va a pagar ese costo, ¿no? El costo no es solamente el hardware, ¿no? Por ejemplo, el costo del licenciamiento, el costo de la migración, como decíamos, los recursos, ya sea una consultoría o nuestros empleados, ¿no? Los desarrolladores, que principalmente son los más afectados en un proceso de migración, tienen que dedicarle tiempo, ¿no? Para hacer estas migraciones. Luego, en empresas muy, muy grandes, inclusive medianas, ya estos procesos de migración dicen, ya nos la vivimos en migración, porque se tardan tanto en migrar que ya los alcanzó la nueva versión. O sea, dicen, es que quiero migrar a SQL 2022, ¿no? ¿O cuál era? 2019. Y tú no, pues ya está en la 2023. Y 2023, miren que ya se acabó el año. ¿No tienes la versión 2023 o 2022? No sé. Seguramente el próximo año o en 2025 sale la nueva. Y entonces nos vamos nosotros retrasando en estas actualizaciones, ¿no? Sí es importante.
estimar cuál va a ser el cambio, ¿no? El riesgo e impacto de este cambio. Generalmente migraciones pues son de un riesgo e impacto alto, ¿no? Para el negocio y tecnológico. Hacer un análisis de riesgos, ¿no? De este cambio y cuál va a ser el impacto, ¿no? Por ejemplo, un cambio de un store procedure, pues es algo relativamente sencillo, ¿no? Pues es un alter procedure, ¿no? Aquí lo hicimos. Pero puede ser que para negocio tenga un impacto alto. O sea, decíamos, ay, me equivoqué, el IVA no lo puse en el 16%, lo puse en el 15%. Entonces, un simple cambio puede tener un impacto alto, aunque tecnológicamente es muy sencillo también. Entonces, sí vale la pena hacer ese análisis, ¿no? Hacer el proyecto como tal es un proyecto de migración. Utilizar las mejores prácticas de PMPs, seguramente los que tienen por ahí sus compañeritos project managers, pues también necesitan saber de esto, que eso están súper bien pagados, ¿no? También está el instituto para certificarse, ¿no? En PMPs. Si de plano dicen, ya, esta vida no es mía, no es para mí, entonces es obviamente administrativo, pero aún así, como project manager, deberían de saber, ¿no? De cuánto toma una estimación, una migración, pues para que tú sepas que si tienes que cambiar 1500 store procedures, pues digas, me tardo 1 hora o 5 días o 6 meses. Definir el alcance del cambio, hacer la planeación, priorizar actividades, elaborar el plan del proyecto, diseñar la solución, la base de datos, ¿no? Arquitectónicamente, cómo está, revisar y evaluar propuestas, parte de la planeación, ejecución y control, pues hacer la migración, ¿no? En sí mismo y cerrar el proyecto, ¿no? Típicamente, pues decir, ya, aquí terminamos la migración y ya, felices. Encuesta de satisfacción de usuario, ¿no? También importante. Y el documento de cierre, ¿no? Ya hicimos la migración y diría next, ¿no? Si vamos en tiempo, no deberíamos de vivir en migraciones, ¿no? Todo el tiempo, pero luego nos alcanza la tecnología, les digo, y terminas una migración cuando ya tienes que estar planeando la siguiente. Por eso les decía para sus proyectos, si ustedes no están proponiendo la última versión del manejador, por cierto, ahí me ponen cuál es la versión exacta. Si no lo están proponiendo, deben de generar un plan, no que migren, ¿no? De qué tendrían que hacer para migrarse y por qué no usan la última versión. Claro, puede ser de, bueno, pues es que en la empresa solamente utilizan esta versión, la 2019 de SQL. Bueno, pues por eso estamos usando esa versión, pero ¿qué tendrían que hacer para migrarse a la nueva versión? En la parte de ejecución y control también hay muchas actividades. Definir y actualizar los riesgos asociados al cambio es un cambio, ¿no? La instalación física, infraestructura y red, aunque no lo hacemos nosotros, es parte de la base de datos. Entonces también lo tenemos que considerar. Configuración del sistema operativo y clúster. Si estamos utilizando el clúster de servidores, es del sistema operativo también. Pues también el arreglo de discos, ¿no? También revisar los permisos de la base de datos. No es nada trivial cómo me llevo los permisos o los usuarios. Acuérdense que no veo los passwords, ¿no? Por ejemplo. Considerar el software de terceros. Hay herramientas que tenemos en nuestra base de datos que no se desarrollan en nuestra empresa, sino que ya compramos un producto y que utilizan nuestra base de datos. También tenemos que ver si ese software de terceros se conecta a nuestra nueva versión sin problemas. A veces van a ver que dicen, este software es compatible, ¿no? Por ejemplo, ahí les decía de monitoreo, Nagios, ¿no? Utiliza una base de datos para guardar las métricas de monitoreo.
Entonces ahí les dice, este es compatible con las versiones tal, de Oracle, de SQL, de Amazon, etcétera, ¿no? Instalar como tal el manejador de base de datos. Realizar reuniones periódicas, o sea, no crean, y sobre todo a los desarrolladores, no crean que les decimos, hagan la migración y nos vemos en 6 meses, ¿no? Para migrar. No, desafortunadamente tenemos que ir viendo avances, ¿no? De cómo van, ahora sí que de cómo van, ¿no? Para considerarlo. Realizar propiamente la migración ya de la base de datos, migrar las aplicaciones, reconectar, ¿no? Ajustes en los procesos de código, decíamos desarrollo, configuración del monitoreo y la auditoría. Esto también es importante porque luego ya tienen ahí su monitoreo muy, muy bonito, pero cuando se migran se les olvida ponerlo o activarlo otra vez. Entonces, pues todas esas actividades hay que volverlas a programar, ¿no? Realizar pruebas individuales, pruebas tecnológicas y pruebas con los usuarios. Acuérdense que al inicio dijimos la base de datos es el corazón de la compañía. Y entonces, como corazón de la compañía, necesito que el usuario asuma su responsabilidad, que vaya a probar que el cambio está bien hecho, ¿no? Oye, pero es que hay que probar el fin de semana. Y yo los usuarios, nosotros de tecnología estamos acostumbrados, ¿no? Pero los usuarios dicen, no, es que yo no voy porque ya tengo mi viaje, que bueno, tienes que probar. No, que no puedo, que no quiero, que bla. Bueno, si algo sale mal, dirían, es bajo tu responsabilidad. Si las cifras, sobre todo procesos críticos, ¿no? Si las cifras y las facturas no se generan adecuadamente, tú no validaste, ¿no? Luego en algunos manejadores, esto usa procesador. Solamente el cambio del procesador Intel AMD les puede dar cálculos diferentes entre operaciones aritméticas, o sea, llámese sumas, multiplicaciones, etcétera. De verdad, cambio de procesador, puede haber diferencias. O sea, nos pasó una vez que y este era el mismo manejador, solo que sí era hardware diferente. Y entonces hacían unos cálculos y les daba, hagan de cuenta, 3.9999. Y en la versión viejita el manejador lo tomaba, eso pues es 4. Entonces cuando hacías la resta, pues te decía, la resta es 0. Y hasta ahí, si es 0, entonces cuadró todo, ¿no? El saldo, ¿no? Las ventas. Y resulta que en la nueva versión había una diferencia de 0.000001. Así. Y entonces en el código tenían, si es 0, pues di que todo está bien. Y entonces nunca era 0. Era 0.000001. Y no entraba esa condición. Pequeño detalle. Entonces sí tienen que probar los usuarios, aunque no les guste. Y si no prueban, dirían, is under your own responsibility, ¿no? Los usuarios son complicados, para que vayan. Luego no quieren. Análisis de performance de los procesos. Ya decíamos también lo que yo he estado midiendo de cuánto se tardan nuestras consultas. También lo tenemos que considerar, pues, para el nuevo equipo, ¿no? A lo mejor podríamos asumir, ¿no? Que si es un nuevo hardware con más memoria, pues yo espero que mis procesos se tarden menos, ¿no?
está bien, pero no lo obviemos, ¿no? O sea, probemos que efectivamente se tardan menos. O al menos igual diría, ¿no? Se tardan. Entonces sí, también validar el performance. Configurar respaldos, uy, súper básico. Se nos olvida hacer los respaldos, volverlos a programar. O está haciendo los respaldos y sobre todo les digo si se quedaron en bases de datos graduales, ¿no? O temporales. Luego están haciendo respaldos de lo viejito y nunca hicieron respaldos de lo nuevo. Entonces, parece trivial, ¿no? Establecer las actividades, pues, convencionales de mantenimiento y seguimiento ya de propiamente la base de datos. ¿Dudas hasta aquí? No. Ninguno. La auditoría está ligada a nuestros procesos de cambio y de monitoreo de nuestra base de datos. Es auditar, ya lo habíamos dicho cuando vimos la parte de seguridad, ¿no? Que tiene como objetivo reflejar qué es lo que está pasando en nuestra base de datos. Podemos tener una auditoría básica donde típicamente incluimos los accesos fallidos y exitosos, es de lo básico, ¿no? Por ejemplo. Pero también podemos hacer auditorías a usuarios privilegiados, como los dueños de objetos, los DBAs, y también auditorías de cambios. ¿Qué pasa en nuestra base de datos, en nuestros objetos? E inclusive podríamos llegar a nivel de datos. ¿En qué momento cambian nuestros datos? La auditoría la podemos tener con diferentes enfoques. No es nada más por cumplir que estoy haciendo la auditoría, sino que me ayudaría para saber cómo se están haciendo los procesos y en qué momento se están cambiando, ¿no? Cuando crean tablas, cuando crean procedures, inclusive las sentencias que están ejecutando también podrían ser vistas como parte de esa auditoría. El monitoreo o auditoría de eventos debe ser parte integral en el proceso de seguridad, ya lo habíamos dicho. Aún autorizados, o sea, vean, soy un DBA que estoy autorizado. Los usuarios autenticados pueden comprometer en algunas ocasiones a la base de datos. Y ya lo dijimos que sí. Vean que yo abro muchas sesiones y eso que todo es mi máquina. Y me equivoco luego de sesiones y luego por las prisas y luego dónde estaba y luego ya tengo otra sesión. Y luego si a eso le aumentamos que administro desarrollo y pruebas y 50 bases de datos, 50 instancias, entonces podría cometer errores, ¿no? Lejos de los temas de seguridad que decíamos, de intencionalmente me quiero llevar los datos o quiero causar algún daño, no, aquí lo que estamos diciendo es que por un descuido no intencional también podría tener una afectación a la base de datos. También nos sirve para identificar la actividad en la base de datos inusual o sospechosa, ¿no? Así como en los bancos, ¿no? ¿Qué está pasando en la base de datos, ¿no? Y podríamos llegar inclusive a dar un seguimiento a la actividad del usuario. O sea, un usuario saber en qué momento, qué sentencia ejecutó, ¿no? Aquí nada más voy a hacer una pausa porque no todos los manejadores tienen opciones de auditoría. Es más, yo diría que los comerciales, llámese Oracle, DB2, SQL, sí lo tienen, y los no comerciales o lo tienen muy limitado o es algo externo, ¿no? Por ejemplo, MySQL no lo tiene. Entonces no podemos hacer la auditoría. No tienen una opción que diga habilita auditoría, ¿no? Los otros sí lo tienen.
Pero aún así podríamos implementar algo, scripts, ¿no? Que dejáramos programados automáticamente para hacer al menos una auditoría básica, ¿no? Nos puede ayudar a prevenir la pérdida o robo de información. Vean que los DBAs son también un peligro, ¿no? Bueno, no digan que yo lo dije, pero pues también un peligro. Y podríamos equivocarnos. Sin intención. Auditar todo lo que sucede en la base de datos podría ser una opción. Sin embargo, no se recomienda. Porque a medida que yo esté auditando todo, o sea, vean que si le pongo a auditar cada sentencia que ocurre en la base de datos, lo podría hacer, pero me va a afectar el performance. Entonces puede ser que hasta resulte contraproducente. Entonces, típicamente, como decíamos, los temas de seguridad se contraponen un poco con la operación. Entonces, no recomendamos auditar todas las operaciones de la base de datos. Más bien saber cuáles son las operaciones más importantes, más críticas, los usuarios, ¿no? Que nos interesa revisar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo como DBA, pues sí puedo monitorear los usuarios que están conectados, etcétera. Pero a lo mejor inclusive puedo hacer select. Pero habrá tablas, ¿no? Por ejemplo, la tabla de sueldos o de empleados que no debería de entrar. Y a lo mejor esta sentencia, particularmente cuando haga un select a la tabla de empleados, eso es lo que quiero auditar. No todo lo demás, sino específicamente cuando haga un select en la tabla de empleados, que me reporte, que me alerte. No, hasta ese nivel podríamos llegar. Entonces, para evitar degradar el performance, porque si monitoreo o audito mucho, me va a generar más logs. Entonces, pues auditar solo los eventos que necesitamos, ¿no? O los que estamos interesados. La auditoría estándar incluye parte de la información del evento auditado, como el evento, qué ocurrió, cuándo ocurrió el evento, el usuario que causó el evento, la computadora o el cliente desde donde ocurrió ese evento. Vean que esto es parecido al monitoreo. Nada más que ahora lo estamos enfocando a las actividades propiamente que están pasando en la base de datos. También podemos tener auditoría basada en los cambios en datos. Es decir, cuando cambie un dato, pues que se audite, ¿no? Pero eso típicamente lo hacemos a través de triggers, ¿no? Que es lo que decíamos. Pongo un trigger, entonces cuando cambie en valor en una tabla, que me inserte en una bitácora, ¿no? Ese es generalmente. Y ya no lo hago para todo, y ya no lo hace el motor de base de datos. La auditoría detallada se utiliza para revisar sentencias específicas de SQL basadas en contenido. Con un enfoque adecuado, la auditoría tiene un impacto mínimo en el sistema. Pues típicamente la verdad es que en la práctica es muy pesada. La auditoría es que imagínense, todo el tiempo estoy ahí leyendo, escuchando qué pasa en la base de datos. Y si es una base de datos de alta demanda, olvídense, la auditoría me puede afectar fuertemente el performance. Sin embargo, si logramos acotar cuáles son los eventos que me interesan, eso pues ya no podría afectarme tanto al performance, ¿no? Existen herramientas no intrusivas al sistema que no afectan la base de datos, ¿no? El sistema, pero puede afectar otros recursos como la red. Por ejemplo, decíamos de Guardium, que también nos monitorea, pues también nos sirve para auditar. Al ser a nivel de red, se copia los paquetitos de red y los guarda en otro lugar y ya después los analiza.
Entonces también nos sirve en ese sentido. También la auditoría nos sirve para cuando estamos haciendo un análisis forense de qué pasó. Típicamente hacemos esto cuando ocurre algún evento, ¿no? Ya borraron la tabla. Que la deberían o no de borrar, bueno, eso es otra cosa, pero ya se borró la tabla y no sé ni quién fue. Entonces, si tengo una auditoría, podría detectar cuándo fue, quién fue, qué usuario, desde qué computadora, etcétera, ¿no? Nos sirve mucho para toda esa parte reactiva. Es el proceso de análisis de información auditada o revisión de bitácoras para dar seguimiento a los eventos, a los procesos ejecutados en la base de datos. Se utiliza tanto en el proceso preventivo como reactivo de actividades en la base de datos. Intenta explicar qué sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? ¿Cuándo sucedió la actividad? ¿Quién realizó la actividad? ¿Desde dónde se realizó la actividad? ¿Qué política de seguridad o falta se activó? Muy parecido también a esos incidentes de seguridad, ¿no? Donde estamos monitoreando, aunque aquí no propiamente estamos hablando de que me robaron la información, pero sí estamos hablando de que a lo mejor alguien ejecutó algo que no debería de hacer. La auditoría nos podría ayudar a explicar eso. ¿Ok? ¿Dudas aquí? Yo tengo una, profe. Por ejemplo, aquí para la auditoría detallada o específica que el DBA tenga que hacer manualmente, ¿cómo sería, por ejemplo, con el modelo de entidad-relación? Porque entiendo que estas tablas pues deben ser como ajenas a toda la estructura pues de tu base de datos, ¿no? Del negocio. Sí. ¿Son tablas separadas? O sea, Sí. tablas no relacionadas. Tablas no relacionadas, sí, generalmente son tablas que están idealmente, inclusive, fuera de esta base de datos que estoy auditando. Pero sí son otras tablas, ¿no? Típicamente, que pueden estar en el mismo lugar, pero la recomendación sería que estuvieran en otra base de datos. Y en algunos casos, inclusive, ni siquiera están en la base de datos, son archivos, ¿no? Archivos tal cual CSV, archivos de log. Ok. Sí, no están relacionados con nuestros datos, salvo que fueran, y ese sí es buen punto, salvo que fueran estas ejecutadas por triggers, por ejemplo, para saber cuando los datos cambian. Cuando cambian los datos, también es una auditoría, pero esa ya es muy específica de la aplicación. Y ese típicamente lo dejan en la base de datos, donde está la aplicación, pero aún así no estaría relacionado con las otras tablas. Ah, ok. Y ya me imagino que reforzamos con seguridad a nivel tabla, ¿no? Exactamente. Sí. Y se recomienda que esté separado porque imagínense yo, ¿no? O sea, soy el DBA, prendo la auditoría, la pago, sé en qué tabla está. Entonces dicen, piensa mal y acertarás, ¿no? Pues nada me impediría borrar un registro, ¿no? De la bitácora, donde dice que fui yo. Ok, sí, justo. Gracias, profe. Sí, general, sí es complicado, sí, esta parte porque sí nos interesa, pero por el otro lado tampoco queremos ni que nos afecte el performance, ni tampoco pues que le suceda algo a las bitácoras. En un escenario ideal, inclusive, el DBA ni debería de tener acceso a las bitácoras, ¿no? Sino las áreas de seguridad. Los CISOs, los BISOs, deberían de tener acceso y ellos son los que deberían de revisar. Ah, ok. Vale, sí, gracias.
O sea, propiamente el DBA no debería de ser el que revise las bitácoras de auditoría. No, porque si no me volvería en juez y parte. La idea de esta auditoría es realizar reportes detallados y ejecutivos, ¿no? Con las actividades sobre eventos de seguridad para prevenir o detectar fraudes, por ejemplo, robo o pérdida de información. A través de correlación de eventos se realiza el análisis que nos expliquen esto, ¿no? Ayer les digo que hay soluciones de terceros, casi ningún manejador lo tiene. Ya para hacer un análisis ya más avanzado de correlación de eventos, no lo tienen. O sea, todo eso hoy se tendría que hacer manualmente. Actualmente se invierte mucho tiempo, pues es eso, en realizar una clasificación y ordenamiento de los datos almacenados como bitácora. Entonces, sí, generalmente ahí se buscan otras herramientas que correlacionan ahí esos datos. Y les digo, nosotros no lo hacemos, o sea, no hacemos el análisis de esas bitácoras. Es una de las alternativas más efectivas para dar un seguimiento correcto a los cambios que ocurren en la base de datos. Entonces, fíjense que independientemente de los permisos, porque una cosa es que, bueno, pues ya te di los permisos, ¿no? Puedes crear tablas, pero no deberías de crear tablas. Entonces, como o no me lo permite el manejador, o no sé cómo hacerle, o no lo he hecho, entonces la auditoría al menos me podría ayudar a saber si lo estás haciendo o no. Claro, no es preventivo, ¿no? Porque la auditoría pues ya pasó. Esto es de análisis, ¿no? Aquí no estamos corrigiendo, en realidad. Los cambios es una parte importante en la que la auditoría también nos puede ayudar para que hagamos los cambios únicamente que necesitamos. Además de llevar a cabo una auditoría sobre los cambios en la base de datos, es importante dar seguimiento y documentar los cambios en la base. Y TIL considera esta etapa en el proceso de change management. De hecho, la migración en sí mismo es un cambio, ¿no? Un cambio que está pasando en nuestra base de datos. El control de cambios es un proceso administrativo que permite organizar y documentar las actividades que cambian en la base de datos, tales como cambios en los objetos, store procedures, vistas, triggers, tablas, cambios en el esquema de seguridad, asignación o pérdida de permisos, cambios en el manejador de base de datos, fixes, actualizaciones, migraciones, réplicas. Y los cambios en los datos, decíamos, generalmente no los hacemos nosotros, ¿no? Los cambios de los datos están en la aplicación, ¿no? Yo no me interesa a mí seguirlos, porque pues, es como si dijera, oye, usuario, vendedor, no le puedes asignar este precio a este producto o un descuento, ¿no? Pues dirían, pues ¿tú quién eres, no? Para decirme cuánto descuento le ofrezco al cliente. Se utiliza para documentar el control y seguimiento de cambios, es netamente documentación de qué está pasando en nuestra base de datos. Para documentar el paso de una estructura o un proceso de un ambiente a otro, por ejemplo, de desarrollo, pruebas a producción, ¿no? Acuérdense que la base de datos es parte de un ciclo de vida del desarrollo. Eso nos lleva a desarrollo, pruebas, producción. Entonces, es documentar ese proceso. El objetivo es documentar los cambios a realizarse en la base de datos de tal manera que una vez ejecutado el cambio se puede identificar a través de una bitácora de cambios, auditoría, cuándo se hizo el cambio, quién hizo el cambio, en qué consiste el cambio o funcionalidad, qué aplicaciones o sistemas están siendo afectados, cuántos usuarios son afectados
o a quién beneficia el cambio y medir el impacto y riesgo de realizar ese cambio, ¿no? Como decíamos, un cambio de migración de hardware, pues seguramente el riesgo es alto y el impacto también puede ser alto. Pero un cambio de una vista que hace un select, pues tecnológicamente es mínimo, ¿no? Bajo, y a lo mejor el impacto al cliente que hace un select, pues también es bajo. Entonces tenemos que evaluar cómo son esos cambios. Aun cuando, por ejemplo, un stop procedure, ¿no? El cambio tecnológicamente es sencillo. Pero si ya tengo que cambiar 200 stop procedures, pues a lo mejor ya no es tan sencillo. Ya requiero de aplicar o considerar otros temas, ¿no? También es importante considerar en este cambio quién autoriza el cambio, ¿no? O sea, si yo hago cambios en la base de datos, pues no debería de ser yo, ¿no? Alguien me debería de autorizar realizar esos cambios, ¿no? La criticidad del cambio, un cambio normal, pues es los que programamos, ¿no? De acuerdo a nuestro calendario de cambios. Crítico es importante porque el 31 de diciembre tenemos que entregarlo, ¿no? Por cumplimiento. Correctivo, ya tengo un error y lo tengo que corregir. La cantidad de objetos o estructuras a ser modificadas. No es lo mismo cambiar un store procedure que cambiar 200. El proceso del cambio en sí, es decir, cómo se lleva el cambio, ¿no? Drop table, alter procedure, create trigger. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio? Por ejemplo, recuerden que hacer un drop de un procedure, de una tabla, quita los permisos, ¿no? Entonces, el cambio, si hago un drop y lo vuelvo a generar, tengo que considerar los permisos, ¿no? Por ejemplo, las actividades de rollback. De rollback, aquí hablamos de qué hacer en caso de que falle. Si imagínense que hacen un alter a un procedure y resulta que se equivocaron, ¿no? No era ese la versión o no era ese el código. ¿Cómo hacen el rollback? ¿Cómo se hace un rollback? Cambio en código. Acuérdense que en la base de datos no hay control Z, ¿no? O sea, si ya hice el alter procedure, alter table, pues ya se ejecutó, ¿no? Digo, si no me mandó error. Y entonces, ¿cómo regresan a la versión anterior? ¿Cómo le harían? ¿Con el respaldo? Con un respaldo de código, ¿eh? De esto. O sea, lo que nos están diciendo antes de cambiar ese código, deberíamos de respaldar. Y el código, pues es texto, ¿no? Sí, un respaldo de la base de datos, pero me voy a tardar más a lo mejor. Pues simplemente, antes, ¿qué tiene este store procedure? Me lo copio, hago mi cambio, reviso que está bien. Si está bien, ya ahí nos quedamos. Si está mal, me regreso el código que ya copié. No sé si es medio manual, ¿no? Aquí no es GitHub, ¿no? Tampoco que tienes versionado de código a ese nivel. Se complica un poco, a diferencia de
código de aplicaciones, ¿no? El impacto al negocio puede ser alto, medio, bajo, por ejemplo. El riesgo tecnológico también puede ser alto, medio, bajo. Ya lo decíamos. También considerar si es un mantenimiento, una mejora, emergencia, la estrategia de recuperación, cuánto tiempo me tardo en caso de que falle, de recuperarme, ¿no? Pues si es un stop procedure, en regresar el cambio anterior, pues a lo mejor me tardo 5 minutos, ¿no? Pero si el cambio es una migración, pues a lo mejor no me voy a tardar 5 minutos, ¿no? A lo mejor me tardo 2 horas, 5 horas, un día. ¿Cuánto me toma implementar el cambio? ¿Cuántas veces más bien he implementado el cambio? Más de 3 veces, menos de 3 veces, nunca, ¿no? O sea, una migración es es la primera vez que hago una migración. Un cambio de stop procedure, sí, está mi abuelita, ¿no? Crear índices, también. Es común. Nivel de recursos para hacer el cambio de primer nivel, pues el H desarrollador. Segundo nivel, nuestro DBA, nuestro empresa de soporte. Tercer nivel, pues ya sería el fabricante, ¿no? De Oracle, de SQL, etcétera. Número de componentes afectados, menos de 5. Esos son ejemplos, ¿no? De referencia. Menos de 5, entre 5 y 10, más de 10. Decíamos, no es lo mismo cambiar un stop procedure que cambiar 100. Criticidad en la aplicación, alta, media, baja. ¿Cuál es el impacto financiero al negocio en caso de falla? Alto, bajo, medio. Sin impacto, ¿no? No tiene nada que ver con negocio, podría ser. El performance, ¿cuánto podría afectar? ¿No? Mucho, medio, poco, nada. O sea, con este cambio voy a agregar más bitacureo. Me puede afectar el performance. Los clientes afectados por este cambio, 0, 1 a 10, más de 10. No es lo mismo que falle y que le afecte a un usuario a que falle y le afecte a 100 usuarios, ¿no? La organización, si es de un área de negocio, una línea de negocio, si es un cambio global o no tiene impacto al negocio. Una línea de negocio podría ser, pues es toda el área de contabilidad, ¿no? Entonces no tiene que ver o no le afecta a ventas, ¿no? La ventana de tiempo para hacer el cambio, si necesito apagar la base de datos, dar de baja el servicio, si voy a tener una interrupción, de cuánto tiempo es, ¿no? De 0 a 3, más de 3, ¿no? Una migración seguramente nos toma más de 3 horas. Entonces hay que pedir ese permiso, ¿no? Tiempo de implementación, ¿cuánto me tardo, no? Decíamos un stop procedure, pues si es uno, me tarda 5 minutos, 2 minutos. Y eso por sacar el respaldo. Pero si son 100, pues ya no lo hago en 5 minutos, ¿no? Y si está relacionado con otras aplicaciones, ¿no? Esas son algunas de los criterios que nos pueden ayudar para medir cuánto me impacta y cuál es el riesgo de ese cambio, de un cambio que estamos haciendo. Aunque el objetivo es documental, se busca automatizar estos procesos, porque si no, imagínense, nos tardamos, ¿no? Hay herramientas basadas en ITIL para el seguimiento de estos cambios tecnológicos, como BMC o Service Desk, ¿no? Que son de las más utilizadas. En general, los cambios de base de datos pueden ser clasificados en 3 grandes categorías: infraestructura, cambios en el sistema operativo, actualización del manejador de base de datos, migración del manejador a otro, hardware, creación de base de datos, configuración de RP, etcétera. Aplicación, cambio de código, stop procedures, triggers, vistas, creación de índices, esquemas o estructura de la base de datos, y de seguridad, ¿no? Cambios en los permisos, altas, bajas y cambios de usuarios para nuevos objetos, nuevas bases de datos, esquema de conexión,
etcétera. Probar. Creación de ambientes. Ya dijimos que la base de datos es parte del ciclo de desarrollo de los sistemas. Entonces, generalmente creamos ambientes que simulan los cambios en producción. Eso nos mitiga el riesgo. También con la finalidad de prevenir problemas comunes o no previstos durante el desarrollo. Para la base de datos es común tener al menos los siguientes ambientes tecnológicos. Un ambiente de desarrollo. La importancia recae en la estructura de la base de datos y el código que almacenan, no en los datos del usuario. O sea, estamos diciendo, ahí no deberían de aparecer datos. Pruebas, se valida la funcionalidad por parte del área de TI, ¿no? De tecnología. En algunas empresas tienen un ambiente que le llaman preproducción o UAT, User Acceptance Test, donde se valida la funcionalidad de acuerdo al requerimiento del usuario, y aquí generalmente sí se tiene una parte de los datos, ¿no? De producción. Por eso es preproducción. No cualquiera tiene acceso. De hecho, dicen ni los testers deberían de tener acceso, ¿no? Aquí. Obviamente nuestro ambiente de producción mantiene la información en línea y contingencia. DRP incluye el respaldo de datos y recuperación de nuestra base de datos con acceso únicamente en caso de falla. Cuando es un DRP activo, pues inclusive no solamente en caso de falla, sino lo utilizan todo el tiempo, ¿no? El esquema de contingencia DRP, ¿quién lo deberíamos de administrar nosotros? Nosotros, DBAs. Porque desarrollo y pruebas, ya lo hemos dicho, pues a lo mejor no es tan conveniente, ¿no? Yo creería que sí, porque es como parte de mantener la integridad de la base como tal, ¿no? Claro. Y en DRP tenemos nuestros datos de producción. Es una copia, ¿no? Ahí está nuestro respaldo. Entonces debería de tener lo mismo que tenemos en producción. Usuarios, auditoría, monitoreo, todo. Igualito. Se fijan, ahora ya administro dos. El punto es que nos preguntan los desarrolladores, ¿cómo prevengo un problema si no cuento con información actualizada en desarrollo o pruebas? O sea, sí tienen razón, ¿no? Debido a que los datos son invaluables para la compañía, se buscan esquemas que protejan la información cuando pasan de un ambiente a otro. Entonces, idealmente, lo que estamos diciendo es, yo no te debería pasar datos a desarrollo y pruebas. Pero a veces hacemos excepciones y no la regla. Entonces, a veces te decimos, bueno, ok, yo tengo los datos de producción, con autorización del usuario, te voy a pasar una muestra de los datos a desarrollo para facilitar el trabajo. Pero idealmente, tú deberías de crear un set de datos o el usuario te los debería de proporcionar. Pues, ¿qué podemos hacer en caso de que estemos pasando datos entre ambientes? Auditoría de comandos, esquema de seguridad al generar respaldos físicos y lógicos, generar un conjunto de datos dummies o ficticios para desarrollo, generar datos de pruebas con ofuscamiento, o sea, cambiando, ¿no? Ya saben, donde viene el nombre, pues le ponen nombre, ¿no? Juanito Pérez, todos son Juanitos Pérez. Saldo, 18.25, 31 al azar, ¿no? Por ejemplo. Documentación de pruebas referente a cambios en las bases de datos. Definición de estándares de documentación en código. También nos sirve. Monitoreo de actividades y reportes periódicos
de las mismas también. Revisar en caso de que tenga que pasar los datos. No se recomienda, pero es común. Entonces, ok, si voy a pasar algunos datos, pues que sea controlado, ¿no? Documentado, es lo que estamos diciendo. Ok, ¿dudas? Ya. No, ninguna. No, ninguna. No, profe. Como resumen, dice, en este módulo hemos revisado porque antes les ponía hemos aprendido, pero dije, híjole, creo que me decían que es una palabra muy fuerte. Entonces, pues para no comprometernos, ¿no? De más, le cambié, hemos revisado principalmente la importancia de mantener un esquema de monitoreo de recursos relacionados a la base de datos. Cómo prevenir eventos que puedan interrumpir la disponibilidad del servicio o los datos. Mantener los datos confidenciales, íntegros y disponibles a través de un análisis de riesgos. Los diferentes niveles de seguridad que van desde políticas de seguridad hasta permisos a nivel objeto. Cómo mejorar los tiempos de respuesta en la base de datos con un análisis de performance, aún con recursos limitados. La importancia de realizar un análisis de capacidades de los recursos y la actualización de los sistemas manejadores de bases de datos. Esquemas para el seguimiento de actividades y control de cambios realizados en el manejador, como sería una migración, ¿no? Una migración es un cambio, tal cual. Entonces, déjenme ver qué es. Ay, sí. Pues justo a tiempo porque todavía faltan de exponer, ¿no? Me voy a pegar a la quinta enmienda para que termine de exponer. ¿Ok? ¿Dudas? Pues aquí terminaríamos. No, ninguna. Entonces, si quieren, vamos a terminar de exponer y continuamos. Antonio. Ya les quedan ahora como 1 minuto y medio. Ya se ve. Ya. Oigan, por cierto, estaba pensando que ya es Navidad, ¿verdad? Bueno, ahorita les digo. Continúa todo.
Ok. Gracias, Antonio. O sea, enfocada a seguridad. Pero sí es base de datos, ¿no? No son los archivos de Excel. Ujú. Ok, gracias. Julio, Hola, ¿me escuchan? sí, ahí te escucho. Ok, ¿ya ven mi pantalla? Sí, Sí. Ok, yo voy a hacer un análisis de riesgos de seguridad de una base de datos, bueno, una de las tantas bases de datos que tenemos en el Instituto de Oftalmología, que es donde trabajo. Identificando los principales riesgos y vulnerabilidades y proponiendo medidas de seguridad. El alcance, este proyecto solo se va a centrar en una de las 13 bases que tenemos, que se manejan, que es de un punto de venta de un aplicativo que se llama Retail One, que está en un motor de SQL Server 2014, donde se controlan las ventas viejito, de ¿no? farmacia. Sí, sí, bastante. Y bueno, ahí se controlan las ventas de farmacia. La arquitectura de la base de datos, pues bueno, tengo el diccionario de datos, que son 370 tablas, con en total 8.102 campos, y manejamos solo estos campos que están acá, estos tipos de datos. Y las relaciones entre tablas, como tal, no tiene directamente en SQL, son gestionadas y definidas mediante un código externo gestionado por un proveedor del aplicativo. Las etapas que voy a manejar son recopilación de la información, análisis de configuración, el análisis y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, y la implementación de las medidas y controles. La situación actual que tenemos con los controles de seguridad, como controles de acceso a la base, solo contamos con un usuario SA como control de acceso. O sea, cualquiera que quiera acceder a la base, pues pide el usuario y la contraseña del único usuario que tenemos. Controles de disponibilidad, únicamente manejamos backups mensuales, y como controles de seguridad física, cualquiera que se apunte en un cuaderno tiene acceso al site de datos. Y ya, pues sí eso sería tenemos todo. muchas áreas de oportunidad. Sí, bastantes. Ok, gracias. Gracias. Sí, Héctor, Alejandro. Hola, profesor. Voy a compartir. Sí. Según yo, ahí se ve. ¿Me podrían Ya se ve. Vale. En mi caso es voy a ver un proyectito para independizar operaciones de compraventas de divisas realizadas en TPVs, que son los terminales de punto de venta de BBVA. Lo que está pasando es que entró un producto que lo que hace es una compraventa. Cuando un cliente trae una tarjeta extranjera, se tiene que hacer una compraventa para decirle cuánto equivale en pesos mexicanos. Sin embargo, cuando empezó este proyecto eran pocos comercios afiliados, y ahorita que lo empezaron a extender, pues se salió de las manos, y lo que está ocasionando es que lleguen bastantes operaciones. Sin embargo, la base de datos que nosotros manejamos, el folio o la llave principal de todas nuestras tablas solamente es de siete, es un decimal de 7. Entonces, como llegó el nuevo producto, este nuevo producto está ocasionando que a lo más de historia pueda tener 10 meses, cuando yo en mi tabla debo de tener mínimo un año. Entonces, lo que voy a hacer, o lo que estamos proponiendo en el trabajo es, vamos a generar un nuevo modelo de datos únicamente para ese producto. Por ejemplo, si me voy a la siguiente diapositiva, yo voy o reviso las estadísticas de los productos que tengo solamente para lo que le llamamos módulo extranjero, que es la compraventa de divisas y operaciones internacionales, y todo lo que está en verdecito se refiere al producto, al nuevo que queremos migrar, que más bien queremos independizar. Entonces, como se está acabando nuestro folio y está afectando a todos los demás productos,
Y de hecho aquí pues ya veo que al mes tengo más de 500,000 de operaciones. Entonces lo que vamos a hacer pues es migrarlo, vamos a generarles un nuevo modelo de datos y ya con eso y lo que voy a hacer es en el nuevo modelo, ese folio para ese producto lo voy a subir a un decimal de 10 para que tenga un mucho mayor número de folios y con eso pueda dar soporte a ese producto y a la operativa actual, pues que no se vea afectada. Y lo hacemos de esta manera porque no me conviene modificar el modelo de datos actual porque tendría que moverle a todos los canales, a todos los lugares en donde se pueden hacer operaciones con moneda extranjera. Entonces, por eso lo más factible es que saquemos ese producto que viva en un nuevo modelo de datos y ya todo lo que está operativo actualmente, pues no sufra cambios. Ok. Y listo. Ok. Es una especie de migración, ¿no? Cambio en la base de datos. Sí, más que nada porque como ese producto sí nos vino, o sea, no dimensionaron cuánto iba a crecer y ahorita se frenó lo que le llaman la expansión de negocios porque la base de datos no está preparada. Entonces tenemos que... Es lo que les digo. Exacto, entonces tenemos que hacer eso para que ahora sí puedan seguir con la expansión y como es negocio, pues es importante, ¿no? Ok. Gracias, Héctor. Por nada. Oscar. Hola, ¿qué tal? Les comparto rápido para ya no tenerlos tanto tiempo aquí. Vale, pues mi proyecto va a ser un sistema de gestión de inventario y ventas para una tienda de abarrotes que se llama La Esperanza. El objetivo pues es implementar un sistema integral de gestión que optimice las operaciones comerciales de la tienda mediante el desarrollo e implementación de una base de datos centralizada y un punto de venta electrónico. La situación actual con la que cuenta la tienda es que pues no se tiene un sistema de inventario, tampoco se tiene un punto de venta y todas las ventas las van registrando en un cuaderno, muy primitivamente. El alcance que espero tener para este proyecto sería pues el diseño de la base de datos, el diseño del punto de venta, capacitación del personal, pruebas y ajustes, documentación, esquema de seguridad, esquema de monitoreo, soporte post implementación y pues los entregables. Y pues ya, eso sería todo. Ok. Gracias, Oscar. Pero va enfocado a la base de datos, ¿no? Sí, claro. Bueno, también era lo del punto de venta, pero en específico por el tiempo, pues sí, más que nada la base de datos. Sí. O sea, no te enfoques en la aplicación. Digo, si lo pones está bien, pero eso no es la parte fundamental, ¿no? Vale, sí, me enfoco más que nada en lo de base de datos, ¿vale? Ok. Vale, gracias, profe. Eduardo. Sí, hola, ¿ya me escuchan? Ya. Ok, les comparto. Ahí se ve ya mi pantalla. No. No, ok. ¿Ahí? Ya se ve. Ok. Bueno, yo quiero implementar una base de datos. Yo trabajo en el Estado, en la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Aquí mi proyecto es para ver para llevar a cabo la vigilancia y cumplimiento de un impuesto en específico, que es el pago del impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal. Entonces, bueno, el objetivo principal es implementar la base de datos que sirva para llevar el control de los pagos que realizan los contribuyentes por el impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal, que se le denomina ICRTP. Y si dichos pagos son acordes con lo declarado ante el IMSS, con el fin de evitar el incumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado de México. ¿Por qué con los pagos? Actualmente sí existe una vigilancia de cumplimiento, pero únicamente checan que el contribuyente haya presentado su declaración.
no se revisa si esa declaración va acompañada de un pago y si el pago es realmente de lo que tiene que pagar el contribuyente. La justificación, bueno, es lo que acabo de decir, que no se revisa si el contribuyente pagó realmente lo que tiene que pagar. El alcance, pues, es identificar a los contribuyentes que estén omisos en el pago de su impuesto o que hayan pagado menos de lo debido, para, obviamente, requerir de pago al contribuyente. Y bueno, esta supervisión se debería llevar a cabo de manera mensual. La situación actual, pues, es que no se revisa, pero de manera aleatoria, es decir, se da un producto con los contribuyentes que cumplieron con su presentación de la declaración y revisan de forma manual en el sistema qué pagos tienen y lo van a verificar con información que proporcione el IMSS al Estado. Y posterior a ello, pues no se hace el requerimiento de pago, pero ya no se da un seguimiento a los resultados obtenidos. Es decir, ya no se verifica si después del requerimiento el contribuyente cumple con el pago o no. Bueno, para la implementación de la base de datos vamos a obtener la información de 3 fuentes principales, que es el padrón de contribuyentes obligados. Esto el Estado ya lo tiene cuando el contribuyente se inscribe al registro estatal de contribuyentes, pues ahí lo marca y dice qué obligación es la que tiene que cumplir. De los pagos recibidos, el Estado de México tiene acuerdo con diversas instituciones bancarias y con algunos otros comercios para que el contribuyente pueda realizar los pagos a través de ellos y con la información que proporciona el IMSS. Se tienen convenios de colaboración administrativa con diferentes dependencias, entre ellas está el IMSS, y ellos nos pasan mes a mes la base de datos de los contribuyentes que están en el Estado de México y nos dicen cuánto pagaron por el número de empleados que tienen. Bueno, y para seguridad de la información, para mi proyecto, pues no voy a utilizar el total de registros ni el total de campos de las bases, y pues voy a tener que modificar algunos datos. Bueno, el padrón de contribuyentes obligados actualmente tiene más de 180,000 personas, entre personas físicas y personas morales, obligadas al cumplimiento del pago. De los pagos recibidos, lo que les comentaba, pues tiene convenios con diferentes instituciones, aparte de los puntos de acceso que el mismo Estado tiene para recibir los pagos. Estos pagos se informan al Estado a los 2 días hábiles siguientes después de la fecha del pago. Y bueno, la información que del IMSS nos da, pues es lo que pagan el contribuyente. Para llevar a cabo la vigilancia, pues se va a necesitar de un aplicativo. Ese aplicativo debe de tener 2 roles de usuarios, uno que va a ser para la carga de la información, es decir, cuando el IMSS que nos da la información en un Excel, cargarla a la base de datos y pues conectarla con la información del padrón y de los pagos. Uno que sea la emisión de requerimientos de pago, es decir, del personal que tiene la tarea de emitir esos requerimientos y mandarlos para diligenciar. Y por último, pues el seguimiento de los resultados. Y eso es todo lo que traigo. Ok, gracias, Eduardo. Ahí lo único que te recomendaría es que la parte, de negocio está bien, pero enfoquémonos principalmente a los temas de la base de datos, ¿no? Ok, perfecto. Francisco. Bien. Sí, permítame. Yáñez. Los Javieres ya tienen 5, ¿no? Dijimos.
Por default. Profesor. Por default. Sí, pero es que tienen Francisco. Si no, ya tendrían como un 9.5 asegurado. 9.8 para que suba 10. Ahí ya se ve. Uh-huh. Bien, en mi caso, yo trabajo en una institución bancaria, entonces me fue un poco difícil como todo ese tema, por lo cual no pude usar cosas del trabajo, pero me basé para realizar la optimización de una base de datos para una tienda en línea. Bien, la problemática actual es que la tienda presenta problemas, sobre todo por estas fechas, ya que tuvo pues un aumento en el tráfico de sus usuarios, lo cual se vio afectado en consultas lentas, especialmente al consultar un gran conjunto de datos. Y otro problema que pues, ya traía por ahí, como vulnerabilidad de datos. Por lo cual la solución para esto, para mejorar el rendimiento, lo que yo propongo son los índices, una correcta normalización y particionamiento en lo que son pues, las tablas más grandes de la base. En cuanto a seguridad, que tenga autentificación, un control de acceso y encriptación en datos sensibles. Como bien la tienda en línea sufrió afectación por la cantidad, también pues propongo una escalabilidad para la base de datos. Como bien, ya lo mencioné, la partición, pero también replicación de datos, el uso de caché para tener pues guardadas las consultas como más comunes para que de cierta forma se pueda optimizar y utilizar todo eso. Una escalabilidad horizontal y vertical y monitoreo y optimización. Estas son las principales entidades de la tienda.